Rusia es muy consciente de la profunda y prolongada hostilidad y del deseo de debilitarla y destruirla. Da igual si uno dice que esa percepción está equivocada o exagerada. Lo importante es que así es como Rusia ve la situación. Esa es su psicología. Y eso es lo que preocupaba al profesor Karaganov, porque decía que si ya no temen nuestras armas nucleares, seguirán aumentando la presión una y otra vez hasta que acabemos en guerra. Por eso decía, hay que recuperar cierto grado de miedo. De ahí surge ese tipo de paradoja, o como yo lo llamé, ese oxímoron, que el miedo nuclear, en realidad, puede ser una fuente de estabilidad. Sobre todo ahora, cuando el control de armamento prácticamente ha desaparecido. Hablamos mucho de control de armas, pero ya no significa nada. Quiero decir, no ha existido durante mucho tiempo, porque a Estados Unidos no le convenía seguir con el control de armas. Querían llevar a cabo una guerra convencional a través de Ucrania contra Rusia. De ese modo, las limitaciones del control de armas seguirían vigentes incluso mientras libraban esa guerra. Y pongamos un ejemplo de esto, porque fue muy evidente. ¿Recuerdas aquel ataque tipo telaraña contra los aviones nucleares estratégicos de Rusia en aquel momento? Estaban allí por el Tratado SALT. Se supone que deben mantener sus bombarderos estratégicos al aire libre para que los satélites estadounidenses puedan verificar que siguen allí y que nada ha cambiado. Así que los mantienen al aire libre, y esa fue la base de ese ataque. Fracasó, no funcionó, salió mal, pero tenían todos esos contenedores y esas furgonetas que llevaron a Rusia, con techos deslizantes, para que los misiles pudieran lanzarse desde los vehículos y alcanzar la fuerza nuclear estratégica de Rusia. ¿Por qué iba a pensar Estados Unidos que eso era una buena idea? Porque claramente no habría ocurrido sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué pensaron que era buena idea atacar su poder nuclear estratégico? ¿Por qué habrían atacado en Voronezh, por así decirlo, con sus TACMS, que es donde Rusia tiene sus sistemas de radar de horizonte lejano en Armavir? Estos son radares de largo alcance, pensados para una guerra intercontinental. No tienen absolutamente nada que ver con Ucrania. Son los radares que sirven para dar una alerta temprana en caso de un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué atacar esos? ¿Por qué atacar el bombardero estratégico nuclear? Ahora, uno puede decir, bueno, no lo tomes tan en serio, no es tan importante. Pero si estás en Rusia, en Moscú, y entiendes lo que eso significa, te preguntarás, ¿están los estadounidenses avanzando o preparándose para esa posibilidad? Ya lo han dicho públicamente. El responsable oficial lo afirmó. Creen que Estados Unidos puede ganar un intercambio nuclear con Rusia. Y luego está el ataque en Valdai, en el complejo de Valdai, que además resulta ser, por así decirlo, el centro de mando, un búnker subterráneo de control, donde también está la residencia de Putin, pero que además funciona como el centro de mando de las fuerzas nucleares en caso de un intercambio con otro adversario. Sabes, me gustaría que lo hicieras, porque creo que has dicho algo hace un momento que es muy importante que entendamos. Pensamos que Rusia nunca haría algo así, porque está el artículo 5, 32 países de la OTAN contra una sola Rusia. No podrían sobrevivir a eso, así que nunca lo harán. Por eso creemos que podemos hacer ciertas cosas. Pero quiero que nos ayudes a entender la mentalidad rusa, tal como la expone el profesor Karaganov, como has mencionado aquí, porque dijo algo que me pareció muy interesante en tu artículo. Esto es lo que tú citaste, que él escribió. El uso de armas nucleares es un gran pecado, pero la negativa de hecho a usarlas es un pecado imperdonable, mortal y criminal, porque abre el camino a la expansión y la escalada de la guerra mundial desatada por Occidente. Si no se detiene, con toda seguridad llevará a la destrucción de la humanidad, incluida nuestra propia nación. La pregunta de Vladimir Putin, ¿y qué sentido tiene un mundo sin Rusia?, sigue siendo pertinente.
Así que, cuando él dice que usar armas nucleares es un pecado, pero no usarlas es un pecado mayor, ¿hasta qué punto eso influye, diría yo, en la forma de pensar de Putin? ¿Y qué tan extendida está esa idea en Rusia? Putin's thinking, and how widespread is that in Russia? Well, first of all, I mean, what he said too, and this is Bueno, ante todo, quiero decir que lo que él dijo también, y esto es importante entenderlo porque afecta directamente sobre todo a Europa, dijo tenemos que aprender la lección de Irán. Cómo los iraníes han usado armamento convencional, misiles, cuidadosamente dirigidos contra objetivos vulnerables de Estados Unidos, de Israel y de los estados del Golfo. Y eso les obligó a retroceder. Eso provocó una retirada, así que lo que él está diciendo es que la primera capa tiene que ser convencional. Y dice que debemos desarrollar toda una gama de capacidades con misiles para el futuro. Todo eso dentro del poder convencional. Pero detrás de todo eso siempre tiene que haber una sensación de poder real, de que, en última instancia, si nada de eso funciona, queda la opción nuclear. Es decir, el último recurso absoluto sería el uso nuclear. last resort is a nuclear use. But to rule out or to allow that deterrence to Pero descartar o permitir que esa disuasión se pierda, que caiga en desuso, es un peligro. Y además, creo que en realidad es del interés de Europa que Rusia tenga una capacidad disuasoria, porque de lo contrario, poco a poco, paso a paso, podríamos acabar en una gran guerra con Rusia por esas pequeñas decisiones que Europa va tomando cada vez. Ya sabes, primero fueron los drones, luego los aviones de ataque. Querían usar misiles Tomahawk. Ahora están utilizando drones enormes, fabricados en Reino Unido y en Francia. Los drones se ensamblan en Ucrania, pero se fabrican en Reino Unido. Son británicos, por así decirlo. ¿Quién está detrás de ese plan? Y por eso digo que todo esto nos lleva de nuevo a los que toman las decisiones. ¿Quién está detrás de este plan de escalada, de usar a los países bálticos y a Finlandia? to do this escalation to use the Baltics and Finland. You know, the Baltics are just, you know, Verás, los países bálticos son, bueno, algo menor en todo esto. La gran pregunta que se hace Rusia es, ¿quién toma las decisiones? Y quienes las toman están en Alemania, en el Reino Unido y en Francia, que son los que están planificando esta escalada lenta. Ya sabes cómo lo llaman. Los rusos piensan que lo que está ocurriendo es que intentamos hervir a la rana. Conoces la historia. Pones la rana en agua fría y poco a poco vas subiendo la temperatura, grado a grado, hasta que al final la rana muere. Pues bien, ellos creen que lo que está pasando es algo así, una especie de ejercicio de hervir a la rana, con pequeñas escaladas. exercise of escalation, small escalations. And so I think if this goes on, Así que creo que si esto continúa, y hablo solo desde mi punto de vista personal, si sigue así, habrá una reacción contra quienes están detrás de esas decisiones. Quiero decir, lo sabemos con bastante claridad. No es ninguna sorpresa. Ellos mismos ya lo han dicho. Y no sabemos, quiero decir exactamente si, no sé desde dónde se lanzaron los misiles. Pero Naryshkin ha dicho que en realidad los ucranianos están en Letonia con esos drones. No lo sé. Naryshkin es el jefe del servicio de inteligencia, así que probablemente tenga información bastante buena. Pero, aunque no fuera así, no se trata tanto de lo que está ocurriendo en los países bálticos. it's not so much what's happening in the Baltic states. I mean, and there are, you know, threats to Quiero decir, hay, ya sabes, amenazas a Ucrania, o de ir hacia la península de Kaliningrado, o algo por el estilo. Ellos tienen que, según lo ven, enviar un mensaje claro y doloroso a quienes toman las decisiones. Y esas personas, en su mayoría, están en Europa. Es Europa la que impulsa este movimiento hacia la guerra con Rusia. Pero, igual que hemos oído hablar de la guerra con Irán, la pregunta es, ¿por qué estaría en el interés de Europa ir a la guerra con Rusia? ¿Para qué? ¿Cómo podría ser eso beneficioso para Europa? Bueno, ha sido así desde hace mucho tiempo. Quiero decir, la guerra que Europa ha estado librando con Rusia viene de lejos, desde Napoleón, desde Alemania. It was from Napoleon, from Germany. Britain was the only one who was not, but Russia had Gran Bretaña fue la única que no lo hizo, pero Rusia tuvo a casi toda Europa luchando contra ella en la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabes, no tienen intención de dejarse cocer en la olla.
Así que están buscando maneras convencionales, como han hecho los iraníes, de enviar un mensaje muy claro. En ese caso, un mensaje a Washington diciendo, mirad, echad atrás, porque si no lo hacéis, vamos a escalar y será extremadamente perjudicial para nuestras economías, para vuestras economías, para la economía mundial. Y si no escucháis ese mensaje, retroceded, apartaos de este ejercicio en Irán y de este intento de ir escalando poco a poco hacia algo mucho más grave en toda Europa. Something much more serious Alistair, across let Europe. me ask you a little follow-up question on what you Déjame hacerte una pequeña pregunta de seguimiento sobre lo que acabas de decir. Porque, a ver, entiendo lo que estás planteando. Porque la pregunta obvia que cualquier persona normal se haría es, ¿por qué querría Occidente, Europa, Estados Unidos, hacer eso de hervir la rana poco a poco, intentar acercarse a un conflicto con Rusia, cuando está claro que Rusia no representa una amenaza convencional de atacar a Occidente por iniciativa propia? Es decir, no hay nada que disuadir o limitar por su parte. Pero como has señalado, has mencionado a Napoleón, a Hitler y demás. Parece que hay un deseo que viene de muy atrás, porque ya vimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la destrucción masiva que causaron. Y ahora, con un poder destructivo muchísimo mayor, cualquier tercer intento sería infinitamente más costoso en vidas para Europa. Entonces, ¿qué es lo que mueve hoy a algunas personas a querer siquiera jugar con esa teoría de hervir la rana? to even want to play with the boil the frog theory? Well, because I mean, you ask a very complex. Bueno, porque a ver, me haces una pregunta muy compleja, pero en realidad todo se remonta a cosas que ocurrieron en el pasado. Se llamaba la zona de asentamiento, y eso provocó una enorme emigración. Es decir, primero llevó a una radicalización de las poblaciones que vivían en esas zonas, que estaban sobre todo en Polonia. Hubo una radicalización bastante fuerte en la zona de asentamiento, y muchas de esas personas llegaron a América, pero también muchas fueron a Palestina, a Israel, y otras tantas vinieron a Europa. Y esa gente formaba parte de una generación de jóvenes que se radicalizó, realmente se radicalizó contra el zar y contra el gobierno en Rusia. Or the government in Russia. From the 1860s onwards, it became, A partir de la década de 1860, ya sabes, la generación más joven se rebeló contra sus padres, básicamente, y se convirtieron en trotskistas, en bolcheviques, y estaban lanzando, bombas de clavos en cafés de Rusia. Pero luego llegó Stalin y lo reprimió, y si quieres, mandó a la gente a los campos de Siberia. Y hay una enorme rabia y resentimiento por lo que llaman pogromos y por los pogromos anteriores. No digo que no los hubiera, pero muchos no lo fueron. Los pogromos que ocurrieron o que acabaron ocurriendo en Ucrania, en muchos casos los llevaron a cabo los griegos, que resentían la competencia y otras cosas en esas zonas. competition and things in these areas. So there's a sort of deep history of Hay una especie de historia profunda de deseo de venganza por lo que ocurrió durante el periodo de Stalin y después de la revolución bolchevique. Es algo que viene de lejos. Y Europa financió la revolución bolchevique. Los bancos europeos la financiaron. Financiaron la guerra contra Rusia, la guerra con Japón, que derrotó a Rusia. Financiaron también, si se quiere, la guerra de Ucrania contra Rusia. Y en definitiva, todo esto está muy presente en la mente de muchos rusos. Ellos lo ven así y lo entienden así. No es exactamente nuestra forma de ver el mundo. Y por eso nos preguntamos, ¿es real? ¿Es algo que deberíamos tomarnos en serio? Well, is it real? Is it something that we should take seriously? Well, I think we should take it very seriously. Creo que debemos tomárnoslo muy en serio. Siempre he pensado, ya sabes, que lo más importante en geopolítica, y es algo que intento aplicar también, es ponerse en el lugar del otro y ver el mundo no solo desde tu propia visión, no desde dentro, sino desde fuera. Así que, ya sabes, el gran cambio que puede producirse, tanto a nivel político como en la comprensión geopolítica, ocurre cuando de repente, por un momento, te das cuenta de que lo que está dentro también tiene un fuera, y que ese fuera ofrece una visión distinta. Y hay que entender eso para poder encontrar una solución a la aparente contradicción de mantener opiniones y puntos de vista que en realidad son facetas de algo completamente opuesto.
And as long as we fail to do that, I mean, Y mientras no seamos capaces de hacerlo, quiero decir, surgen todo tipo de problemas, porque vivimos en esta, no sé si tanto en Europa, pero al menos en Estados Unidos, vivimos en una realidad así. Programamos en nuestra mente lo que creemos que es el otro bando, y luego nos ponemos esas gafas y ni siquiera vemos lo que realmente está pasando. Y eso tiene consecuencias bastante graves. is going on, which has pretty bad consequences. So this is, and the consequences could be very serious with. Así que esto es, y las consecuencias podrían ser muy graves si lo ignoramos. Ya sabes, me preguntabas si el artículo de Karaganov es serio. Sí, lo es. Lo que intento decirte es que cuando empezó a hablar de estos temas nucleares, se consideraba algo un poco marginal, pero ahora está en el centro mismo del debate. Esta es la forma de pensar. Por eso los rusos acaban de realizar un gran ejercicio nuclear. Es el primer paso. Míralo bien, ha sido una demostración masiva de poder nuclear. Algunos dirán, bueno, seguramente estaba programado desde hace un año. No, se hizo de forma especialmente visible para decirle a Occidente, no olvidéis que somos una potencia nuclear. Y si pensáis que podéis simplemente ignorarlo, avanzando poco a poco, diseccionándonos y desmantelándonos, usando a Ucrania como un ariete para destruir Rusia. Battering ramp to destroy Russia. And what that's saying is, Europe. Y lo que eso significa es que Europa está utilizando a Ucrania para impedir un acuerdo. Creo que eso fue clarísimo en aquel periodo en el que Witkoff y Kushner iban y venían. Es decir, cada vez que los europeos convocaban una reunión, traían a Zelensky y decían, no, esto no puede ser, no podemos permitirlo. Tienen que seguir, no puede haber nada, no puede haber un acuerdo. Solo puede haber un alto el fuego unilateral. Eso es lo único aceptable. Y eso no resolvía los problemas. El problema de fondo con Ucrania sigue siendo el mismo, la seguridad de Rusia. Ellos necesitan saber cuál es el límite de la OTAN, por así decirlo. ¿Dónde está la frontera de la OTAN? ¿Hasta dónde llega la OTAN? Y al otro lado decir, esto es Rusia, la frontera asiática de China. Russia, China's Asian frontier. We have to have some understanding. Tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento. Ya sabes, es que la OTAN sigue y sigue, expandiéndose, adoptando distintas posturas. Y los rusos dicen, tenemos que mantener esto, tenemos que tener una conversación seria. Así que, el punto final de Karaganov, en realidad, es algo muy sencillo. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que volver a hablarlo, cosa que no hacemos desde hace tiempo. Tenemos que hablar de cómo entiende cada parte la cuestión nuclear y también las armas convencionales. Puede que no acabe en un tratado, pero algo hay que gestionar. Tiene que haber alguien, quizá alguien con cierto peso o prestigio en su sociedad, que pueda venir y decir, así es como tenemos que entendernos. Busquemos algún tipo de entendimiento. Gary, if I could get you to pull that previous headline. Gary, si pudieras volver a poner ese titular anterior, el que decía, Putin solo lo usaría como último recurso. Creo que eso es más importante de lo que parece a simple vista. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Sé que estamos casi sin tiempo, pero si miramos este titular, leído desde una perspectiva occidental, Putin dice que usar armas nucleares sería un último recurso. Cuando oímos eso, pensamos, bueno, a menos que los ataquemos primero, no van a usar armas nucleares, así que no hay de qué preocuparse, ese tipo de cosas. Pero todo depende de cómo se defina último recurso. Has dicho hace un momento que hay que mirar desde el otro lado y pensar como ellos piensan. Nosotros estamos pensando como lo hacemos nosotros. Aquí está Karaganov. Yo percibo, y dime si crees que me equivoco, que él está situando esa definición de último recurso en un contexto distinto. Aquí lo tenemos con Glenn Deason. Hemos recuperado nuestra alma y nuestro honor. Hemos empezado a valorar a esas personas de nuestra sociedad que realmente representan una élite meritocrática, académicos, médicos, oficiales. El país se está volviendo más fuerte, más sano, pero por ello estamos pagando con demasiadas vidas. Así que mi consejo a mi gobierno es que deberíamos detener esta guerra, al menos en Europa, subiendo un peldaño en la escalada. Primero, atacando con armas convencionales puntos simbólicos o logísticos en suelo europeo. No necesitamos ni un solo centímetro de Europa,
como podrán entender. Y luego, si no ceden, deberíamos continuar con ataques nucleares relativamente limitados, ofreciendo por supuesto algún tipo de ultimátum. Si aún así no ceden, algunos países de Europa deberían desaparecer. Ahora bien, si Putin tiene esa opinión o no, no lo sé. Pero cuando dice último recurso, eso significa que lanzarán armas convencionales contra esos objetivos, por todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años y pico. Así que, cuando él habla de último recurso, parece que no se refiere a lo mismo que piensan los estadounidenses. ¿Cómo ves tú ese contexto? How do you see that context? I mean, he puts it in the context of we need to learn. Quiero decir, él lo plantea en el contexto de que tenemos que aprender las lecciones de Irán. Irán no usó necesariamente las armas convencionales más potentes, pero sí armas convencionales para enviar un mensaje muy claro, golpear un objetivo vulnerable sin destruirlo todo, para dejar claro el mensaje y decir retiraos. Y en gran medida, Occidente se retiró. Y aquí, Karaganov está diciendo prácticamente lo mismo. Está diciendo, mirad, lo hemos intentado con palabras, hemos emitido declaración tras declaración diciendo que no lo aceptaríamos. Y la gente responde, va, es un farol, no le prestamos atención, no le prestaremos atención, seguiremos adelante, seguiremos resistiendo. We'll continue on soldiering. And he's saying, if they don't stop, if they don't... Y él está diciendo que, si no se detienen, si no entienden que sí tenemos límites, que hay fronteras que no se pueden cruzar, y si cruzan esas fronteras, lo primero será enviar un mensaje claro con un arma convencional. Si la situación continúa y no hacen caso, entonces podríamos usar un arma táctica para dejar claro que, en última instancia, somos una potencia nuclear. No estoy tratando de exponer el punto de vista ruso. Quiero subrayar que estoy presentando el punto de vista europeo, porque lo que defiendo es que Europa, en realidad, no tiene ningún interés en seguir por ese camino. Debería, más bien, llegar a ciertos acuerdos sobre dónde están los límites de la seguridad, dónde están los límites de la acción de la OTAN. Where are the limits of NATO action? Where are the limits that ¿Dónde están los límites a los que pueden aspirar China, Rusia, Irán? Sin eso, quiero decir, todo se vuelve caótico, incontrolable y puede deteriorarse fácilmente. No tenemos ningún interés en llevar las cosas al extremo. Ahora bien, Karaganov, claramente, y lo digo porque he hablado con él, está creando una atmósfera psicológica, pero real. Está generando una atmósfera psicológica. Cree que es importante que los estadounidenses y los europeos entiendan que la disuasión es disuasión y que tiene que disuadir. Si no disuade, es una pérdida de tiempo. Así que está intentando subrayar la importancia de que para Rusia el poder nuclear se considera un elemento clave de disuasión. nuclear power is seen as a major deterrent. And just final question here. What is your Y solo una última pregunta. ¿Cuál es su mejor valoración de lo cerca que estamos? Si Putin, no Karaganov, sino Putin, dijera, de acuerdo, se ha cruzado mi línea roja, Europa, por lo visto, no tiene ninguna intención de cambiar nada de lo que ha estado haciendo en los últimos 4 años y medio. Entonces Putin diría, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a probar el método de Karaganov, misiles convencionales en distintos puntos de Europa. ¿Qué tan cerca cree usted que estamos de eso? sites in Europe? How close do you think we are to that? Quite close. Quite close if this escalation goes on. Bastante cerca, muy cerca, si esta escalada continúa. Quiero decir, ¿cuántos misiles? Mira, para empezar, fue Ucrania la que amenazó con atacar las celebraciones de la victoria del 9 de junio en Moscú, con un ataque masivo. Luego Putin habló con Trump, y Trump consiguió que se cancelara. Y después hubo un ataque masivo con drones sobre Moscú, probablemente el que estaba previsto para el 9 de junio, pero que se pospuso y acabó lanzándose contra Moscú más tarde. Es decir, esto es, sí, no ocurrió el 9 de junio, simplemente lo guardaron y lo hicieron unos días después. O los europeos frenan a los ucranianos en esto y dicen, no, aquí están las reglas, tenemos que controlar la situación. No se puede simplemente escalar y escalar y escalar con drones. Escalate and escalate and escalate with drones and with
And as I underline, these Y como drones subrayo, estos drones son Storm Shadow, drones, o mejor dicho, misiles de crucero fabricados. Puede que se envíen a Ucrania en cajas y se monten allí, pero en el fondo son armas europeas que se están usando directamente contra Rusia. No se puede negar eso. Son armas europeas, facilitadas y asistidas para atacar en lo más profundo de Rusia. ¿Cuánto tiempo va a tolerar Rusia algo así? No creo que lo aguante para siempre. De hecho, me parece que soy bastante paciencia ahora. Y como Europeo, creo que podríamos repetir esa acción. Además, Pius Rice Refuth nos beneficia. No que claro. is actually something that serves us because we don't want the frog to get boiled. Probablemente se pondría al rojo vivo. Exacto, exacto. No podríamos haberlo dicho mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alastair, y por explicar todo esto de una forma tan sincera. Solo recordar a la gente que puede leer el artículo completo en Conflicts Forum. La dirección está en pantalla, conflictsforum.substack.com. Echadle un vistazo, porque publicamos material nuevo constantemente. Así que muchas gracias, Alastair. Siempre es un placer tenerte en el programa. Very much, Alistair. It's always a pleasure to have you on the show. Gracias. Gracias por invitarme. And we appreciate you guys as well. There's going to be Haré un último vídeo desde mis vacaciones con mi familia, el sábado por la mañana, el informe de inteligencia. Por lo demás, nos vemos de nuevo en mi estudio el lunes por la mañana en The Daniel Davies. Nos vemos entonces. Ya sabéis, no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que demostrad un poco de apoyo, suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. Subscribe, like, and send this to somebody you care about.